Hola, estimados colegas de YouTube. Quise hacer ahora otro video para este pequeño blog de literatura y artes en general que estoy haciendo casi por pasatiempo. Y hoy, bueno, vengo muy entusiasmado porque voy a abordar un tema que a mí en lo particular me apasiona sobremanera, que me vuelve muy loco, y son Los Simpson. Más específicamente las 9 primeras temporadas de Los Simpson, que de acuerdo con mucha gente, incluido yo, son las temporadas originales y digamos únicas incluso de Los Simpson. Yo en lo particular hago esta distinción muy digamos, estricta, muy específica, porque para mí sí, efectivamente, Los Simpson culminaron con la 9ª temporada y algunos episodios más o menos sobresalientes de la 10ª. Después de eso a mí me parece que decrecieron muchísimo en calidad y es algo que abordaré en un video próximo. Ahora, para este video, que nuevamente hago sin un script, sin un guión predeterminado, porque me gusta que salga más como, digamos, más espontáneo, ya que este tema, pues, digo, lo abordo muy asiduamente con mis amigos, con familiares y demás. Digamos, soy una de esas personas súper fanáticas de los Simpsons, que en una conversación siempre te va a meter referencias respecto a ellos, y los episodios, los memes y demás que se han producido a partir de ellos. Hoy específicamente quiero abordar desde una perspectiva literaria, discursiva e incluso teológica, un episodio que a mí desde siempre y más ahora que soy adulto me parece asombroso, uno de los mejores episodios de Los Simpson, que es Homero Hereje, que se halla en la 3ª temporada. Me parece que es el episodio tercero de esa temporada. Y bueno, me parece que es una de las cristalizaciones más preciosas de todo lo que Groening y compañía, porque no hay que considerar también que no es solo Groening, sino también todo el repertorio de escritores, guionistas, directores de episodios y demás, los que hacen de Los Simpson, pues algo magnífico, ¿no? Sí, la idea original es de Groening, pero todo el equipo que había también junto a él y detrás de él es muy importante recalcarlo. Los caricaturistas también, bueno, eran soberbios, eran magistrales. Y en este episodio, bueno, me parece que rebasaron los límites de la excelencia. Me parece un episodio rayando a la perfección, como la gran mayoría de estos episodios de estas temporadas. Y bueno, Homero Hereje, ¿por qué lo traigo? Porque me parece que es un episodio muy susceptible de ser analizado desde una perspectiva literaria. Y bueno, como el título de este video indica, y muchos me dirán, bueno, pero ¿a qué te refieres o cómo es que un autor de hace casi 150, perdón, siglos, 150 años, como Dostoyevsky, podría relacionarse íntimamente con una serie que se produjo pues hace apenas unos 30 años, ¿no? Como Los Simpson, y que pertenecen a esferas aparentemente distintas, ¿no? Dostoyevsky de la literatura y del ámbito más culto, que no me gusta nada esa palabra, luego también la esbozaré, la analizaremos aquí. Mientras que los Simpson pues son cultura meramente popular, ¿no? Que sí también se han hecho de culto en cierto sentido a lo largo de los años, pero digamos que son mucho más, la gente tiene muchísimo más contacto con esta familia amarilla. Pues me parece muy plausible, ¿por qué? Porque en este episodio se aborda de una manera asombrosa la figura de Dios, de la iglesia, incluso de la axiología, es decir, de todos los valores humanos que rigen nuestra vida, de la perspectiva que tenemos respecto a nuestra relación con Dios, el mundo y demás. Lo abordan de manera magistral. Y es algo que, vaya, Dostoyevsky analizó a lo largo de toda su vida y toda su obra, entre muchos otros autores, pero como con Dostoyevsky tengo, digamos, una relación, digamos, muy cercana en términos teóricos, porque me he dedicado gran parte de mi trayectoria a analizar su obra y sus ideas, pues es el primero que se me viene a la mente cuando hablo de este episodio. Como podemos saber, bueno, de todas maneras, si no lo han visto, les dejaré un link en la descripción para poder verlo. Aunque supongo que la gran mayoría de quienes puedan llegar a ver este video ya tienen conciencia muy plena de a qué me refiero. Bueno, en este episodio se hace una crítica, bueno, al principio se hace una crítica muy, digamos, dura
y muy bien fundada respecto a los fundamentos que sostienen a la iglesia. En ese caso, incluso, bueno, la de ellos tengo entendido que sería más bien como una iglesia protestante, que es la que impera en Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen como una vena también católica en la cuestión de cómo están organizadas las misas, los rituales, etcétera. Homero pues se siente plácido en su cama, no puede salir de ella, incluso está, digamos, atenazado a su propia cama y no se siente capaz de abandonar ese lugar tan cálido en una mañana de domingo, que es el día en que la familia Simpson y el resto de habitantes de Springfield deciden ir a hacer sus, digamos, las paces con Dios en la iglesia, ¿no? A lo largo, después de una semana muy, muy estresante. Sin embargo, Homero se parece reticente al levantarse incluso de la cama porque los placeres que ofrece, digamos, el, pues lo mundano o incluso lo humano, ¿no? El solo hecho de sentirte cobijadito y todo, pues es algo de lo que no te puedes zafar fácilmente. A lo que Marsh le reprende muy duramente, diciéndole que debe cumplir con su papel tanto como religioso, bueno, religioso en el sentido de creyente, como padre, poner un buen ejemplo para los niños, como ciudadano, etcétera, ¿no? Ahí hay como una serie de papeles o roles con los que Homero tiene que cumplir, de acuerdo con Marsh. No obstante, Homero permanece reticente e incluso, bueno, al final, pues ya saben, no, decide no ir a la iglesia, la holgazanería o digamos la comodidad de su estancia en casa le resulta tan confortable que bueno, decide no ir, pese a los regaños y reprensiones de Marsh. En ese momento se establece una, digamos, comparación muy meticulosa, bueno, en apariencia parece muy simple, pero es muy, muy compleja ya, digamos, en términos incluso literarios, donde, bueno, se hace una comparación entre los que asisten a la iglesia, que están, digamos, padeciendo del frío más terrible, ateridos por el frío matinal, y aparte, bueno, pues el padre que tienen delante de ellos, como con su buena vena católica, pues siempre está insistiendo en el infierno, en los castigos, en por qué el ser humano es inmerecedor de cualquier tipo de miramiento, en por qué siempre está, digamos, dispuesto al mal y por eso tiene que ser sancionado severamente. Y bueno, pues, dejamos al lado la comicidad tan preciosa y tan meticulosa de estos episodios para abordar más el tema que nos atañe, que es, digamos, esta perspectiva teológica y social incluso de cómo es la relación del hombre moderno con Dios. Por el otro lado está Homero en su cama, sumamente plácido, en un sueño reconfortante, haciendo las actividades que más le gustan, glotonería, danza en la casa, haciendo alusión a bueno, esta famosa película. Entre otras cosas, bueno, pues él se la pasa de maravilla, mientras que aquellos que han tenido que obedecer a sus criterios cristianos, católicos, bueno, se le están pasando fatal. Bueno, como ya sabemos, para resumir más el episodio, Homero decide abandonar los preceptos católicos y cristianos eh, e incluso tiene un encuentro cercano con Dios a través de sueños, digamos una dimensión onírica, llega a presentarse ante Dios, quien al principio lo reprende por estar faltando, digamos, a los principios de su iglesia, pero luego Homero, a través de una retórica pues muy chusca, muy llana, muy bonita, le hace ver al propio Dios cómo es que esta estructura de la iglesia está siempre pensada para amedrentar a la gente, para tenerle siempre amordazados, para tenerle miedo, temor, horror incluso al propio Dios, para siempre estar pensando no en lo bueno, sino siempre en todos los aspectos negativos que nos ofrece, bueno, los pasajes bíblicos, el castigo, la abstinencia, el dolor, etcétera, son los ejes por los que se maneja tristemente hasta el día de hoy la Iglesia Católica. Que aclaro, el video no pretende ser una crítica, digamos, negativa respecto a esta institución, si bien le podemos hacer muchísimas eh,
críticas históricas, discursivas, sociales e incluso bíblicas. No pretendo aquí decir que la iglesia esté mal, ninguna iglesia, o que se abstengan de ir a ninguna, que es de hecho por lo que abordo este capítulo, porque los Simpsons son tan magistrales que lejos de dejarse guiar por la corriente nihilista y atea y demás que predomina incluso muy fuertemente hoy en nuestros días, los Simpson ofrece una reflexión maravillosa en torno a nuestra relación con Dios, pero es algo que abordaré en un momento, desarrollaré poco a poco. Am, bueno, como sabemos, el propio Dios acepta esta nueva petición incluso de Homero de él vivir bajo su propio reglamento, seguir creyendo en Dios, pero bajo sus, digamos, preceptos, rituales, etcétera. Hasta ese momento los Simpsons nos presentan una crítica muy dura, muy bien, como digo, sustentada a la Iglesia Católica, a sus estructuras, a toda esta parte de la sanción y de cómo siempre nos están atosigando con esta cosa del arrepentimiento, te vas al infierno, de eres el merecedor de cualquier tipo de amor, de cualquier tipo de misericordia, eres una basura, casi casi que te lo dicen, ¿no? Y lo digo yo porque yo, bueno, durante mucho tiempo fui asistente a misas católicas, mi familia lo era, entonces pues yo iba, fui criado en toda esa ambiente que tiene unas cosas maravillosas, pero también como señalan aquí los Simpson, tienen otras bastante negativas, bastante, digamos, alejadas incluso de lo que el propio Jesucristo había mandado. Entonces se desarrolla lo que para mí es ya la, digamos, la idea maestra de los Simpson y que se contrapone a todo lo que hoy día piensa la gran mayoría de la gente respecto a Dios, respecto a las religiones, porque Homero empieza a deslindarse completamente ya no solo de los preceptos cristianos católicos, sino de, digamos, todos los valores por los cuales deberíamos estar regidos. Y me parece que aquí es muy bonito en Los Simpsons que no haya medias tintas, porque Los Simpsons señalan, digamos, con una precisión bastante humana y muy, digamos, magistral en términos discursivos, lo que es la holgazanería, la glotonería, la indiferencia. Homero empieza a aprenderse a sí mismo en un mundo de comodidad, de facilidad, donde no importa ya nada, donde ya no tiene ninguna obligación, todo para él es derecho, es lujo, es pasarla bien, tener, digamos, una actitud casi hedonista ante la vida, donde no tiene ningún tipo de ligue ético, moral hacia ninguna persona, institución o estructura. Y es aquí donde yo asocio a los Simpson con Dostoyevsky, algo que, como ya les dije, parecería pues muy irracional o que no tiene nada que ver uno con otro. Y es que para Dostoyevsky, que es uno de los literatos más prominentes no solo del siglo XIX ni de toda Rusia, sino de todo el planeta, bueno, pues para Dostoyevsky los preceptos bajo los que se tenía que regir el ser humano no estaban prestos, digamos, a una interpretación abierta. No todo lo que se decía o podía hacer el ser humano era válido. Se podía hacer, sí, pero no tenía cabida en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque eso conduciría a la locura, a la barbarie, a la incivilización, a la muerte, a la destrucción, que es algo que vemos plasmado de manera predilecta en su novela más famosa, Crimen y Castigo, que me parece publicada en 1866, donde tenemos a este famoso Raskolnikov, uno de los personajes literarios más icónicos de todos los tiempos. Y bueno, este muchacho a lo largo de toda su... Yo lo asocio mucho con Homero, me parece un paralelismo algo curioso, me podrían decir, pero a mí me parece bonito, porque Homero se vuelve un tipo Raskolnikov. Si recordamos, si han leído el libro, no les hago, digamos, un spoiler que les pueda arruinar el argumento del libro, pero el muchacho decide emprender también su propio camino, demostrarse a sí mismo ser uno de los hombres que él llama extraordinarios, es decir, aquellos que no están ligados, no tienen ninguna ligación moral o ética, sino que pueden, digamos, sobrepasar todas las estructuras, todos los preceptos en que está montada la sociedad, para ellos alcanzar, digamos, ese destino o cumplir esa tarea
extraordinaria, sobrehumana, que están consagrados a cumplir y que no importa cuánto deban sacrificar, a quién incluso deban sacrificar, ellos tienen que cumplirlo porque es su tarea como seres extraordinarios, como los llama él, o al menos así lo llaman en la traducción de, bueno, de las que yo he, digamos, abrevado. Um, ¿Qué es lo que sucede con Homero y con Raskolnikov? Podríamos decir Homero Raskolnikov. Um, bueno, pues sucede que se dan de bruces contra la pared al momento de darse cuenta que esta especie de nihilismo, que es más prominente obviamente en Raskolnikov que en Homero, pero esta especie de nihilismo en Homero al que me refiero es, digamos, esto de no atender a ningún tipo de precepto, no tener ninguna obligación moral, desatenderse de un montón de las, digamos, estructuras y reglamentos en que está sustentada la civilización. Homero los desdeña y empieza él a volverse cada vez más abusivo, empieza a mentir en su trabajo, a decir que, bueno, su religión lo permite todo, no hay infierno, no hay ningún tipo de castigo, no hay ningún tipo de obligación, simplemente tú pásatela bien. ¿Qué es lo que el hombre moderno hoy día tiene como por objetivo? Una, digamos, perspectiva más hedonista, más sucedánea de las cosas, de atender únicamente la parte mundana de nuestra existencia. Eso es a lo que se entrega Homero y que refleja mucho la actitud de muchas personas hoy día, especialmente de los jóvenes. Um, bueno, Homero, como Raskolnikov, sin hacerles spoiler, obviamente, se da de bruces, como digo, porque toda esta, digamos, supuesta deconstrucción, por así decirlo, de las estructuras sociales de las que él ya no quiere hacerse cargo, empiezan a cobrarle factura. Y al final, bueno, como ya sabemos, y quienes no han visto el episodio, pues bueno, aquí un pequeño spoiler, pero bueno, son los Simpsons, me parece que son, hasta en memes te haces spoiler, o sea, sin siquiera haber visto los episodios, ya te lo sabes, porque bueno, salen tanto en la cultura popular en redes que, pues bueno, ya te lo sabes, ¿no? Bueno, Homero, después de todo esto, después de desdeñar todas las estructuras en que está montada la sociedad, todos los reglamentos, preceptos, etcétera, bueno, pues es víctima de un incendio causado por él mismo y simbólicamente por su holgazanería, su pedantería, digamos, incluso su indolencia moral ante las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que a Homero lo rescatan personas provenientes de distintas religiones. Y eso es algo maravilloso, porque los Simpson no se quedan solo con esta parte de la religión es intrínsecamente mala, la religión es como dicen hoy día muchos jóvenes, es un lastre, tendría que ser borrada de la tierra, etc. No, los Simpsons se detienen de una manera casi sociológica a analizar cómo es que todas estas estructuras sociales, teológicas, discursivas, sustentan nuestra existencia y no podemos saltárnosla, al menos no fácilmente, sin causar un verdadero caos, no solo en nosotros mismos, sino también en nuestros alrededores. Como digo, Homero es salvado por una serie de personajes que pertenecen a las más diversas etnias y religiones, etcétera. Y al final, bueno, es lo que le dice el padre, ¿no? El reverendo Alegría. Dice, ¿sabes? ¿Ves, Homero? ¿Cómo es que quienes te salvaron pertenecen a distinto tipo de filosofía, de creencias? Un hindú, un judío, un cristiano, etcétera, ¿no? Entonces Homero le pregunta al reverendo que cuál es la conclusión a la que llega. Y él dice muy chuscamente que Dios es vengativo y que debemos temerle, etcétera. Y el reverendo hace una reflexión maravillosa, o sea, de voz del que había sido la figura más, digamos, criticada al inicio, él realiza a su vez la reflexión más bonita, a mí me parece, del episodio, que es el hecho de que Dios estaba combinado, o digamos, dentro de los corazones de todos esos hombres que, que lo apoyaron, ¿no? Que lo salvaron de una muerte segura. Y nuevamente establezco un nexo con Dostoyevsky, especialmente con Crimen y Castigo, porque efectivamente Raskolnikov, insisto, no hay ningún spoiler, eh, tras darse de bruces con su propia filosofía, ver lo impracticable e inviable que es, o al menos lo inhumana que resulta ser,
pues él también se da de bruces con esto, ¿no? De no te puedes saltar tampoco todas estas estructuras, todos estos diagramas, por así decirlo, sociales, sin tener graves consecuencias. No puedes caer en un nihilismo, en una, digamos, zona de confort tan grande, donde piensas que todo debe estar a tu voluntad, donde todo, digamos, está dispuesto para ti, que tú puedes pasar por encima de ellos sin ningún precio. En el caso de Raskolnikov, bueno, ahí sí es una situación sumamente dramática, muy funesta, terriblemente aciaga, que lo lleva, bueno, a un destino bastante terrible, ¿no? Pero al final, al igual que Homero, también se le ofrece una posibilidad de redención, de reincorporarse nuevamente a esta, digamos, facción, por así decirlo, buena de la humanidad, o digamos la que se rige bajo los preceptos de, del bien, de la solidaridad, del interés por el otro, el diálogo con los demás. Y bueno, es ahí donde quiero decir que me parece extraordinariamente rico desde la perspectiva literaria, discursiva, histórica, etcétera, este episodio, porque, bueno, yo lo veo directamente relacionado con este Dostoyevsky, ¿no? Este magno pensador, así como creo que también lo transmiten los creadores de este episodio de Los Simpson, Dostoyevsky no creía en el nihilismo que estaba proliferando en su época y que hoy día también está muy, muy presente en nuestras mentes. Para él era inviable todo este nihilismo, todas estas nuevas propuestas, sobre todo de generaciones jóvenes influenciadas por la Europa, por sobre todo Europa occidental, la Europa pues más occidental, digamos. No era práctico ni sano el llegar a caer en esos extremos de decir, bueno, niego de Dios, niego de absolutamente todo, porque, bueno, en el caso particular de Dostoyevsky, él como un creyente bastante crítico también, para él Dios era el centro gravitatorio en el cual giraban, digamos, era como un sistema solar, el Sol que incorpora a sus órbitas los distintos planetas o los distintos cuerpos celestes que conforman el sistema solar. Y entonces, si un planeta de ellos decidiera, por así decirlo, alejarse de ese Sol y obrar por su propia cuenta y deambular por el universo por sí solo, bueno, pues vaya suerte la que correría, ¿no? Estando solo en el universo, como una roca gélida, sin nada que contenga vida, sin posibilidad de generar vida, y es lo mismo que le sucede a Homero y a Raskolnikov, porque Homero decide también apartarse de esa especie de centro gravitatorio que, bueno, o sea, tanto en Los Simpson como en Dostoyevsky llamamos Dios, pero no nos limitamos ni queremos imponer, ni Dostoyevsky ni Los Simpson pretenden eso, ¿no? Es decir, tienes que creer en Dios, porque si no, vamos, le darían la razón a la iglesia, ¿no? Católica más extremista de que no crees en Dios o no atiendes a todos sus preceptos, pues bueno, el castigo está para ti abierto, ¿no? No, no se trata de eso. Aquí le llamamos Dios, pero podremos decirle valores, interés por el otro, solidaridad, bondad, benevolencia, etcétera. Valores que rigen nuestra vida y que sustentan la civilización, pese a todos los matices negativos que tenemos, siempre prevalece, que me parece es el mensaje que tratan de decir tanto Homero o los Simpson, en este caso, como Dostoyevsky, siempre prevalece esa luz, ¿no? De esperanza, de solidaridad, de humanidad, que es lo que nos caracteriza, para poder, digamos, sustentar nuestra vida como individuos y como entes sociales. Porque sin esos principios, bueno, resulta inviable cualquier tipo de propuesta o estructura social económica. Y me parece muy importante recalcar todo esto porque hoy día tenemos una situación, me parece muy acuciante, que veo en muchos de mis coetáneos, que es el hecho de que, ok, digamos, ellos reniegan de la iglesia, de Dios, de todo esto, y ellos profesan el ateísmo y demás. Me parece excelente. Yo, por mi parte, bueno, yo aclaro, soy creyente, no voy a entrar en detalles, soy, digamos, también un creyente con una perspectiva algo heterodoxa o crítica respecto a lo que se proclama en las iglesias. Eh, pero bueno, al fin de cuentas soy creyente. Y digo, está excelente, o sea, cada quien profese sus creencias o sus ideas, sus filosofías, está excelente. Yo, desde mi perspectiva, que luego creo que voy a exponer en otro video, creo que Dios habita en los corazones de todo aquel, como bien dice San Pablo, de todo aquel que profese el bien
y que, digamos, se interese por los demás y extienda la palabra de Dios inconscientemente incluso. Sin embargo, como decía, me parece interesante porque las generaciones de hoy día creo que ya han llegado a un punto muy extremo donde dicen, me he topado muchos comentarios aquí en YouTube y en otras redes, donde aseguran que, bueno, las religiones son el peor mal del mundo, tienen que ser exterminadas. Había incluso científicos o difusores de investigación que aseguran también eso. Y me parece que no es la respuesta que estamos buscando. Por supuesto que hay que tener una perspectiva crítica de absolutamente todo, de toda institución, todas las instituciones, como decía Michel Foucault, son vulnerables de crítica, están propensas a ser, digamos, a desentrañar las ideas que subyacen debajo de ellas para poder generar una crítica y poder mejorarlas, ¿no? Sin embargo, no, tampoco creo que debemos caer en radicalismos, que es también lo que Dostoyevsky y me parece que los Simpson nos transmiten a través de este hermoso episodio, de ver siempre las cosas desde una perspectiva humana y con los diversos matices que tienen. No hay que irnos, como se dice, por lo negro y lo blanco, sino analizar todos los tipos de matices que hay, todos los colores, las circunstancias, porque los Simpson lo que ofrecen en ese episodio es un análisis, un escrutinio muy bien elaborado, que a 30 años más o menos de ser lanzado me parece más que actual y soberanamente maravilloso. Eh, Acerca de pues cómo nuestra vida está regida por ciertas directrices, por así decirlo, que aunque la juventud de hoy día piense que todo debe ser rebeldía, que todo tiene que ser deconstrucción, esta palabra tan famosa hoy día, los Simpsons nos dicen no, o sea, está bien analizar, hay que hacer un escrutinio de esas ideas, digamos desde una perspectiva Foucaultiana, en palabras Foucaultianas, pero no hay que tampoco llegar a los extremos de reducir todo a eso, ¿no? A un reduccionismo falaz de decir, por ejemplo, las religiones tienen que ser exterminadas porque no, gran parte de nuestras ideas, incluso de aquellos que se aclaman ser ateos o que están diametralmente opuestos a toda directriz católica, etcétera, pues tienen también algunas cosas que inconscientemente proceden histórica, o sea, de manera histórica, proceden de ideas de autores o de corrientes incluso, o incluso eventos históricos generados por la religión. La religión sí es un tema muy delicado que hay que analizar de manera bastante atenta y muy humana, pero nunca hay que irnos a los extremos. Así como está mal el fanatismo religioso que profesan muchos, también está mal irse por el otro extremo y tratar de aniquilar todo el legado histórico, discursivo, teológico, filosófico que nos han legado instituciones como son las religiones, que por supuesto han cometido errores garrafales a lo largo de esa historia y que son injustificables aún al día de hoy y que luego analizaré más a profundidad. Pero esa es la riqueza literaria, me parece, de este episodio, de cómo se nos presenta una circunstancia que al día de hoy es muy suscitada y cómo podemos abordarla desde una perspectiva no solo humorística, como siempre la hacen los Simpsons, sino también de una forma humana, filosófica, de no dejarnos arrobar por estos pensamientos extremistas, radicales, y siempre abordar las cosas desde, digamos, una postura más no tibia, sino más informada, más consciente de manera histórica, social, de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y bueno, quería culminar diciendo que aparte los Simpson ofrecen, muchos los señalan a los Simpson, incluso los de esa época, como ateos o como críticos opuestos a la religión. Aunque hay muchos episodios donde hacen galantería o hacen gala más bien de un ateísmo o digamos de una especie de ateísmo algo fuerte. Yo creo que más bien los Simpson, al menos los de esa época, son creyentes muy críticos. La figura de Lisa Simpson creo que embellece muchísimo esa crítica, ese análisis muy profundo de la figura de Dios, que luego abordaré también. Em, y bueno, era esto lo que quería decir de la riqueza literaria de Los Simpson en este capítulo, especialmente que en todos los hay, de todas estas temporadas. Me parece soberbia la manera en que nos permiten analizar circunstancias que hoy día siguen aquí, ¿no? Siguen presentes en nuestra sociedad.
Bueno, les invito a que generen alguna reflexión al respecto, qué les parece, si ustedes conocen o asocian a este episodio a alguna otra circunstancia, autor, lo que quieran exponer, por favor déjenlo en los comentarios. Y bueno, espero les haya resultado un poco, aunque sea un poco interesante este video y vaya generado que sea un pequeño espacio de reflexión con ustedes, sus amigos, etcétera. Nuevamente les invito a seguirse cuidando mucho y a seguirse protegiendo. Los veo en el siguiente video. Gracias por su atención.